Buenos días al licenciado Pablo Frigolé, lo presentamos, él es economista, consultor y asesor económico, financiero, docente y además investigador. Bueno, Pablo, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Victoria, Diego y Agustín y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, sabemos que sos profesor, que además sos muy técnico, pero la intención en este momento, y es lo que te pedimos desde el arranque, es que seas lo más, a ver, con peras y manzanas, nos expliques absolutamente todo lo que está sucediendo en la macroeconomía. O sea, es un imposible lo que te estamos pidiendo, pero bueno, lo concreto es que confiamos en vos. Bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, adelante. ¿Qué pasa con la inflación en nuestro país? Y sobre todo, bueno, este impacto que lo conversábamos recién en este momento con Diego, al otro día de la sancionada la ley bases, el mercado financiero responde de una forma negativa. Bueno, en primer lugar, el objetivo central que ha tenido esta nueva gestión ha sido impactar rápidamente en los niveles de inflación. Eso lo ha hecho a partir de un diseño de modelo económico que tienen en su cabeza y que está basado en generar un corte abrupto de la demanda de la economía, es decir, lo que normalmente nosotros por ahí escuchamos como enfriamiento de la economía, y de esa manera poder influir en las expectativas inflacionarias e ir reduciendo la tasa de inflación que venía con una inercia bastante importante hacia el cierre del año anterior. Esto ha ido lográndose de a poco. De hecho, la inflación hoy en día en las expectativas están en torno al 4 o 5%. El último dato así lo verifica también. Y bueno, el objetivo básicamente se estaría cumpliendo, estaríamos llegando a una situación donde ya es un poco más complicado bajar esos niveles. Y lo que Victoria vos recién comentabas respecto a la volatilidad en el mercado financiero, sobre todo después de, no tanto la ley base, sino particularmente el día viernes que se hace una serie de anuncios Sí, eh, que el mercado no estaba preparado para escuchar o de alguna manera tenía una expectativa un poco mayor. Es decir, el mercado estaba posicionado en que se estaba avanzando con la salida del cepo. Ahí lo que les comentaba es que, bueno, lo que ha sucedido con, digamos, esta volatilidad que observamos en el mercado financiero ha sido una interpretación, digamos, muy inferior de lo que esperaba el mercado claro. a que se anunciara, ¿sí? Está casi posicionado el mercado para un avance de salida del cepo y de intento de o dolarización de la economía o un pase intermedio que puede ser una situación de convertibilidad ampliada, avanzando sobre lo que sería una competencia de moneda, que es lo que Javier Milei pretende realizar. Luego de la revisión del Fondo Monetario quedaron posicionados hacia esa dirección y bueno, los anuncios fueron un poco más light de lo que esperaba el mercado, ¿sí? Eh, Vamos a pedirle a Diego justamente que intervenga para la continuidad, ¿no?, de la No, charla y un poco... la pregunta que nos entra es los que están escuchando y que están más en la economía real, sí, tienen un dato de la semana pasada que los ha un poco descolocado. El año pasado, cuando el dólar blue tenía estos saltos, se trasladaba un pánico en términos de precios, o ya sea Sí. se suspendían los suministros o los precios de los productos eran entregados con algún aumento. Este sí. año lo que nos están comentando ahora por las redes o por algún WhatsApp es la semana pasada sucedió lo contrario, el dólar blue aumentó y el cemento bajó. Entonces, un poco, Bien. que si pudieras darnos tu perspectiva y si esto tiene que ver con la política de enfriamiento que tiene el gobierno en la actividad económica,
Porque la otra pregunta que entra mucho es, ¿y cuándo se termine este congelamiento en términos de actividad económica, ¿no? Son dos Claro, preguntas en una. porque además ha habido Bien, caída del consumo, Claro. caída estrepitosa en el consumo de carne, por ejemplo, lácteos, bueno, la caída en la actividad de la industria. Todo esto son problemas que indudablemente preocupan, no solamente a a las pymes, sino también a los grandes, creo que ya también les está preocupando. sí, bueno, son varias preguntas, voy a ver cómo lo encamino y lo sintetizo lo mejor posible. En primer lugar, digamos, el equipo económico se posicionó a tratar de destrabar y resolver algunas cuestiones que están más asociadas a la parte financiera de la política económica, es decir, básicamente la política monetaria y la vinculación que tenía a través de los bancos, las restricciones que enfrentaba, ¿sí? Y por otro lado, está el tema que ustedes están consultando de la economía real, que como yo comencé en esta charla, les dije que el objetivo que tenía el gobierno es impactar sobre la inflación y las expectativas generando una recesión. O sea que esta recesión autoprovocada tiene un fin, que es impactar en los niveles de inflación, y tiene un efecto no deseado, que es el de la economía real. Entonces, cuando Diego recién comentaba que se producía algún salto en el tipo de cambio de los paralelos que existen, el CCL, el MEP o el propio dólar libre, inmediatamente el sector comercio y toda la cadena revisaba sus costos y sus expectativas de subida de precio. Ante una situación de enorme recesión que vamos a estar atravesando, obviamente el mercado, y como bien decía Victoria, el consumo se va derrumbando, no puede convalidar esos aumentos de precio, entonces no se están trasladando. Por otro lado, nosotros ya estamos con un nivel de tipo de cambio nominal en algunos escenarios, por lo menos en los míos propios, para esta época, digamos, como elevado, alrededor de 1.500 pesos por dólar. Entonces, si uno analiza el tipo de cambio de convertibilidad, que sería pasar todas las reservas internacionales, más algunas disponibilidades con algunos préstamos que se pudiera conseguir, por la base monetaria que existe, estamos más o menos en un tipo de cambio similar al que se está dando. Entonces, esa expectativa de inflación no se está trasladando, como bien decía recién Diego, producto de la recesión. Así que bueno, esa sería un poco la explicación. Respecto a las medidas en el sector financiero que se están dando, es un poco lo que se anunció el viernes, es decir, tratar de mejorar el balance del Banco Central, trasladando los pasivos remunerados, que es toda esa deuda que tiene que ir cancelando el central con tasas de interés, al tesoro del gobierno, para de esa manera dejarlo un poco más limpio al banco y avanzar en lo que yo creo que puede ser este camino, como les comentaba recién, pero que el fin de semana entiendo que en algunas entrevistas el presidente ya fue convalidando, con una especie de convertibilidad o de avance hacia lo que podría ser la competencia de monedas. Pablo, ¿vos pensás que esto de la dolarización, la convertibilidad o en la competencia de monedas, el cambio en el régimen monetario está próximo a venir? Es decir, que el gobierno lo va a implementar aún cuando la actividad económica no haya mostrado un rebote claro. Sí, en realidad el rebote no va a haber, o sea, yo no creo que exista un rebote en B corta como se menciona, ni ningún otro shape como la pipa de Nike o cualquier otra cuestión que se está hablando ahora. De hecho, se está validando con algunos datos de abril que todavía no habíamos llegado al piso. Creo que el objetivo, como menciono al principio, es estrictamente lograr anclar las expectativas de inflación y resolver ese problema, que es básicamente por lo que ellos han ingresado. El segundo tema, que es la economía real, que es un poco lo que mencionaba recién Diego,
y que tiene que ver con la recesión autoprovocada, va a ser más complicado salir. ¿Por qué? Porque la Argentina depende en mayor medida para un rebote rápido de la demanda agregada, y justamente es la que se está desinflando. Es decir, el consumo público, obra pública, bueno, las propias remuneraciones de los empleados públicos impactando sobre la economía con recortes, etcétera, más el consumo privado, producto del empobrecimiento de la población, no son motores que vayan a sacar la economía adelante, y que normalmente eran los que participan en mayor medida en el PBI podían modificarlo. Entonces, la salida de corto plazo está más por el lado de la inversión, que podría estar motorizada por el RIGI, por el blanqueo, por alguna, ingreso de capitales. Cuando me refiero a ingresos, puede ser los propios dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, y eso podría impactar algo en el corto plazo. Pero la reactivación económica, digamos que el equipo económico está esperando, aunque no lo diga o aunque genere una ansiedad o una expectativa distinta, viene por el lado de la oferta. Es decir, que esa inversión, por ejemplo, en sectores estratégicos como puede ser la minería, hidrocarburos o energía, impacten primero en la parte de inversión, en el aumento del capital de la economía, y luego de 3, 4 años, porque fíjense que esos son proyectos de mediano a largo plazo, Claro, eso te iba a vaya a decir. impactar en la economía. Claro, Exacto. claro, O sea claro. que no vamos a rebotar en base a eso ni el próximo mes, ni dentro de 2 meses más. O sea, la O sea, expectativa para los próximos 6 meses de impacto, como para que también le llegue a la gente y sobre todo a aquel que contrata, porque nosotros en este espacio con Diego hablamos muchísimo del emprendedurismo, de las pymes, y esas empresas tienen que dar respuesta, seguir pagando sueldos, tienen que seguir pagando impuestos, los incrementos que ha habido en el tema de la energía. Y bueno, indudablemente están esperando, como decimos, ¿no?, el milagro del cambio. sí, el milagro del cambio es complicado, tiene que ver mucho con que se logre rápidamente el cambio de régimen monetario antes de que las brechas se compliquen más. Fíjense que la brecha que hoy tenemos entre el blue y el oficial, cuando arranca Milei con los primeros impactos en abril, inclusive en marzo, teníamos una brecha muy baja, cercana al 9% en el arranque, y hoy quedamos al 50% casi. Pablo, ¿y la oportunidad en Mendoza dónde está? Porque sabemos que en materia minera estamos un poco limitados, hay minería, pero no al nivel de otras provincias, el sector petrolero, bueno, tenemos una refinería, pero la extracción mayor de vaca muerta está sobre zonas de Neuquén. Me refiero a los sectores de la agricultura, la ganadería menor, el turismo, que se ha visto muy resentido en los primeros meses del año, sobre todo el turismo internacional y el nacional, por supuesto. ¿Cómo ves la oportunidad y el escenario de esa economía tradicional mendocina de acá a fin de año? Mira, en realidad Mendoza tiene una estructura económica que está casi un cuarto de la actividad económica de la provincia, separa en lo que es comercio, restaurante y hoteles. Si uno se va atrás en el tiempo, 20, 30 años, bueno, la industria, la agroindustria, etcétera, junto con la parte hidrocarburífera, tanto en la parte primaria como en lo que es destilados, que es industria, explicaba un poco más si llegaba a ese cuarto de actividad económica. Entonces, bueno, va a ser muy difícil por ahí la transición, pero creo que Mendoza tiene algunas oportunidades de rebote en B corta, al contrario de lo que sucede en el país y en muchas de las provincias. Básicamente, el impacto yo lo veo más por el lado de los fondos de portezuelo del viento, impactando en el sector construcción. Me parece que ahí más de 20 años de presupuesto de obra pública se pueden concentrar si funciona en los próximos 2 o 3 años. El otro sector que vos mencionás bien, que son estratégicos y que hoy los precios, da la desregulación y el cambio de modelo económico a nivel nacional, pueden traccionar el crecimiento de Mendoza, tiene que ver con la parte hidrocarburífera, la parte primaria, como decía, gas, bueno, minería,
Otra vez, el tema de proyectos mineros, acá hay que esperar 4 o 5 años. Claro. O sea, yo en eso Sí, sí. está muy bien, pero eso hay que esperar. Pero la parte de gas y de hidrocarburo, eso puede andar muy bien y todas las industrias asociadas, perdón, asociadas a esos sectores. No veo, bueno, y sí, obviamente lo que es desarrollo de software. No veo, lamentablemente, y que, bueno, este programa está muy asociado con lo que es emprendedurismo, Sí, pyme, etcétera. Lamentablemente, lo que es la agroindustria en todo el país no la veo que tenga las señales para ser traccionada y sea de los motores que pueda ¿Y el mover esta turismo? recuperación. ¿Y el turismo, Pablo? Bueno, el turismo se movió bastante fuerte con la recuperación del poder adquisitivo de los extranjeros que venían acá y con la devaluación en la primera parte realmente los traccionaba. Hoy el turismo está por algunas cuestiones muy puntuales todavía con alguna ventaja, pero entiendo que esas ventajas a medida de que, como yo mencionaba recién, el tipo de cambio lo veo como bastante cercano a lo que serían los techos, tengo una expectativa de ir perdiendo lugar y la inflación, por más que sea relativamente baja del 4%, le va a ir comiendo esa ventaja por la cual nosotros nos venían a visitar. Y Pablo, te hago una pregunta, nos quedan 2 minutos, a ver si la podés responder. Es polémica porque la pregunta es, o los precios están caros y se deberán reacomodar, o el tipo de cambio está barato y se deberá devaluar. Porque es cierto lo que es decir, los que recibimos turistas todo el año nos notan caros. Lo que no está claro es si nuestros precios son altos y se deben reacomodar hacia abajo, o si el tipo de cambio fluctuará hacia arriba, o si es una combinación de ambos. Sí, mira, en realidad los precios están bastante caros. Si alguien tiene contacto con gente de Europa, van a ver que están pagando los mismos precios de la carne y de la mayoría de los alimentos. La realidad es que la economía argentina, cuando ha tenido que deflacionar, que es lo que vos decís, que caigan los precios, porque una cosa es que se reduzca la tasa de crecimiento de los precios, pero otra es que vayamos marcha atrás, es decir, que los precios caigan. Claro. Bueno, mira, la realidad es que en el periodo 98, 99, 2000, antes de la salida de la convertibilidad, hubo una recesión importante, una crisis con caída del producto de casi el 12%, casi el doble de lo que tiene previsto hoy el fondo para el 2024, y los precios nada más retrocedieron un 2%. Deberíamos retroceder más de 50%. Con lo cual, la salida va a ir más seguramente hacia medida que salgan del cepo a un ajuste al tipo de cambio y bueno, este techo que yo menciono ahora probablemente se corra un 50% más hacia la incorporación a fin de año de lo que va a ser la competencia en moneda. Uh-huh. Estamos, un segundo nada más, ya estamos sobre las 11. ¿Beneficia o no lo que nos va diciendo el Fondo Monetario? La verdad que el fondo hoy está en la zona de cobranza de su propio préstamo. Viene encaminado bien y ha ido modificando su discurso desde las primeras revisiones hasta la octava, que fue la última. Está preocupado Muy por en él, línea, digamos. sí, tal cual, pero está muy en línea con lo que se está haciendo, pero está altamente preocupado por la economía real y la situación de pobreza, que puede llegar a romper todo esto que se está armando. Porque una cosa es muy lindo lo que yo les digo de ajustar variables nominales, ver acá, allá, pero con la mitad de la población pobre en el país y con una expectativa de caída de salarios en términos reales y de los sectores que hemos mencionado, que son los que realmente generan una gran cantidad de empleo en la economía argentina, y bueno, hay un tránsito de acá de 8 meses muy duros que nadie sabe si se lo van a aguantar la población o no. Se consume menos pan, menos lácteos, menos carnes. Es uno de los títulos principales, por ejemplo, de algo, Claro. un medio referente que es ámbito financiero, ¿no? Y es serio, Sí. un medio serio. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto, te mandamos un abrazo y bueno, en cualquier momento lo vamos a volver a consultar. Muchas gracias, buen sábado. Bueno, gracias, saludos. Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Bueno, allí estaba el licenciado Pablo Frigole, economista, consultor y asesor económico financiero, docente e investigador.